¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, hoy martes 4 de diciembre. Yo soy Jennifer Salazar. Vamos a ver en esta media hora cuáles son los temas culturales más importantes del día. Iniciamos con lo siguiente porque ya está a punto de culminar los trabajos de restauración del histórico Teatro Segura y la Sala Alcedo, considerado patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Los trabajos están a cargo de la Municipalidad de Lima. La restauración de la etapa histórica del teatro abarca la fachada, la boletería, el foyer y la gran sala auditorio. Sus elementos decorativos ya muestran el esplendor y riqueza estética que tuvieron en antaño, gracias al compromiso de los restauradores, arquitectos y su equipo de colaboradores. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, visitó el histórico Teatro Manuel Asensio Segura y la Sala Alcedo, ubicadas en el Jirón Huancavelica, en el Cercado de Lima. Ahí comprobó la culminación de la restauración de la cúpula y otros ornamentos de este importante recinto. Un lugar que es arquitectónicamente tan rico, históricamente tan valioso, tiene que ser siempre un escenario donde la gente vuelva justamente a recrearse. O sea, imagínense usted, ya reconstruimos el teatro municipal. Bueno, ahora estamos restituyendo este teatro, el Teatro Segura, con todo el valor histórico que tiene, las distintas figuras que han pasado por aquí. Incluso hay una suerte de museo sobre distintos personajes que han pasado y que los vamos a preservar, ¿no? Con esta renovación se busca una sintonía histórica, mantener la apariencia que tenía inicialmente el teatro, pero actualizar y modernizar la infraestructura en cuanto a logística, como lo último en tecnología, en sonido, equipamiento y vestuario. Los trabajos en caja escénica y nuevos acabados continuarán hasta junio de 2019, cuando se prevé entregar la totalidad de la obra. El Teatro Segura, considerado patrimonio histórico y cultural de la ciudad, está catalogado como un monumento histórico del Perú, reconocido por ser el espacio donde se entonó por primera vez el himno nacional del Perú. Bueno, el gerente del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa, Víctor Iván Rojas, señaló que la Ciudad Blanca puede perder su declaración de ciudad patrimonio, declaratoria como ciudad patrimonio por la UNESCO, si no cuida su campiña y su zona campiña y zona monumental. Cuestionó a las autoridades de la región por permitir el crecimiento urbano y la lotización en las áreas verdes que deberían ser protegidas. Recordemos que hace 18 años la UNESCO declaró al Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su extraordinaria arquitectura y además por su entorno. O sea, qué cosa hemos hecho, qué estamos haciendo, si estamos realmente recuperando, revitalizando realmente o estamos conservando nuestro patrimonio o realmente no estamos realizando bien el trabajo y estamos poniendo en riesgo esa condición, ¿no?, que nos ha reconocido UNESCO. Vamos con otros temas, amigos. Artesanas del Bajo Piura reciben capacitación para mejorar su producción. El programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo las ayuda a elevar su emprendimiento y competitividad. Isabel es una artesana que domina el tejido de paja toquilla desde los 15 años. Con manos hábiles y sin perder el ritmo, hebra sus artículos hasta terminar en novedosas carteras, cofres y sombreros de chalanes. Nosotros como si tejemos ya sea bandejas, sombreros, carteras, innovando más que todo de vez en cuando, ¿no? Sería implementar en lo que es material, porque a veces el material es escaso, ¿no? Y cuando hay pedidos, no tenemos el recurso que es lo principal, la materia prima. Son diversos los artículos que los artesanos del Bajo Piura pueden confeccionar, dependiendo del tamaño y los productos que desarrollan. Pura paja toquilla, nosotros estamos haciendo estrellas, lo que es campanas navideñas, moriscas y flores. Esta es frutera, empezamos así a tejerlo con la paja toquilla. Y por ahí como todo se nos perdió en la salida del río, pero ahora ya todo así trabajando, estamos saliendo adelante. Esta sabiduría es innata y se perfecciona en cada generación, llegando a mejorar el tejido con diferentes técnicas que originan nuevos productos. Mientras María Angélica arma sus rosas y nos cuenta sobre sus trabajos,
Su pequeña de 6 años da vida a más artículos moviendo sus pequeñas manos con gracia y destreza natural. Pese a los esfuerzos de estas mujeres tejedoras, el mayor inconveniente es la materia prima, lo que impide que aumenten su producción diaria. El material es escaso, ¿no? Y cuando hay pedidos, no tenemos el recurso que es lo principal, la materia prima. Sí, los insumos que uno necesita, el material, los tintes, todo eso tenemos que comprarlo. Frente a esta realidad, el programa Impulsa Perú, perteneciente al Ministerio de Trabajo, las capacitó para mejorar los costos de producción y obtener más clientes, logrando un alto nivel de emprendimiento. La directora nacional de Impulsa Perú, Roxana Taquilla, señaló que ahora las artesanas se encuentran en la fase de exposición de sus productos. Lo que nosotros hemos querido a través de estos cursos que van a terminar y módulos a fines de diciembre es darle diferentes temas como es saber sacar sus costos, el saber vender sus productos en redes sociales, cómo ellas se pueden posicionar en el mercado, cómo conseguir clientes, todo lo que implica apalancamiento de recursos financieros o también saber tener aliados para llegar a lo que ellas todas piden, puntos de venta. El siguiente paso será el concurso entre todas las artesanas para elegir el mejor trabajo. Las ganadoras recibirán un capital semilla que se reflejará en la obtención de insumos. Estas capacitaciones y apoyo al emprendimiento se realizarán durante todo el mes de diciembre para lograr que estas mujeres artesanas puedan aumentar su nivel de producción y competitividad en el mercado local y extranjero. Vamos ahora con otros temas, amigos. Perú y Noruega firmaron el memorándum de entendimiento para la devolución de bienes culturales exportados ilícitamente. Además, se presentaron también las piezas arqueológicas recientemente recuperadas en ese país europeo. Tras varios meses de gestiones, se firmó el memorándum de entendimiento entre Noruega y Perú para recuperar varias piezas arqueológicas consideradas patrimonio cultural de la nación. El trabajo conjunto entre autoridades de ambos países permitió la recuperación de piezas como estas, que estaban siendo vendidas ilegalmente en la página web Pentagon Army en Noruega. Fue una coordinación muy rápida cuando ingresaron a territorio noruego entre la policía y la gente, los oficiales de aduanas de Oslo. Entonces, ahí se recuperaron estas piezas. Ustedes han visto que son unas piezas importantes, muy bien identificadas sobre la autenticidad que pertenecen al Perú. Los bienes culturales fueron recuperados por la policía noruega, luego de que el Ministerio de Cultura de Perú identificara estas piezas como parte de su patrimonio cultural. Antes de llegar a nuestro país, los restos arqueológicos fueron exhibidos por el Ministerio de Cultura de Noruega en Oslo. La firma del convenio se realizó entre el titular del Ministerio del Exterior del Perú, Néstor Popolicio, y la secretaria de Estado de Noruega, Marianne Hagen. Bueno, amigos, y fomentar el hábito de la lectura y acercar los libros al público son los pilares importantes que tiene el Fondo Editorial de la Cultura Peruana, que tiene como propuesta que los libros lleguen a donde el sector, o mejor dicho, donde el lector se encuentre a precios módicos. En una época en que la tecnología es la prioridad para grandes y chicos, el Fondo Editorial Cultura Peruana tiene como iniciativa llevar libros a bajo costo a los buses para que no requieran ir a una biblioteca. Si desea leer, pues estos libros puede adquirirlos a bajo costo. Cada día subiendo los carros para poder realizar una labor diaria. ¿Cuál es? Es promover la cultura a los peruanos. La estrategia es que los libros lleguen a donde usted se encuentre y en cualquier parte de la ciudad. El director del Fondo Editorial Cultura Peruana, Jorge Espinosa, espera seguir apoyando a la lectura con libros al alcance de todos los bolsillos. La colección del transeúnte, que es la que se vende con un equipo de difusores en los micros y buses de circulación nacional. Y esto pues engloba libros de cultura general, libros de redacción, ortografía y todo tipo de libros que para ampliar la cultura del pueblo. Nuestro trabajo pues consiste en masificar el libro y poner el libro a la altura de los bolsillos populares. Los libros siempre al alcance de todos y en cualquier lugar de la ciudad es el principio rector del Fondo Editorial de la Cultura Peruana.
Bueno, y a propósito del libro, Francisco de Paula presenta su última publicación, La chica invisible. El escritor también es conocido como Blue Jeans y nos trae una intensa novela policial que lo mantendrá en suspenso, es lo que promete, de principio a fin. Veamos de qué se trata. La chica invisible es el nuevo bestseller del escritor Francisco de Paula, más conocido por sus seguidores como Blue Jeans. El autor es un destacado referente de la literatura juvenil porque aborda temas que le importan a los jóvenes. ¿Por qué se hace llamar Blue Jeans? Pues porque empecé en internet y no quería que nadie supiera quién era yo. Acostumbrado a las historias que tienen secuela, el escritor nos revela que La chica invisible tendrá una segunda parte. Es la historia de Aurora Ríos, una adolescente que aparece asesinada en su instituto, en el vestuario. Y la historia y el libro va sobre esa investigación policial para averiguar quién es el asesino de Aurora. Aurora Ríos es una chica que sufre bullying en el instituto, que ella misma ha querido hacerse invisible. Sí, tiene una segunda parte que además acabamos de anunciar que se va a llamar El puzzle de cristal. Los lectores van a encontrar las respuestas que quedan pendientes en la primera novela. Francisco de Paula vende miles de libros en Latinoamérica gracias a la intriga e imaginación de los personajes que proponen sus novelas, que llaman la atención de sus lectores por su realismo. De alguna manera los lectores cuando leen los libros se animan, ¿no? Se animan de alguna forma, ven que hay personajes que le está pasando lo mismo que le pasa a ellos, ¿no? Entonces... Blue Jeans espera seguir escribiendo y deslumbrando a los jóvenes con temas de actualidad, donde más de un lector se siente identificado. Bien amigos, hablemos ahora de la Biblioteca Nacional y la Comicteca Galilea Ramírez, que presentó a los ganadores del segundo concurso escolar de historietas. El certamen tuvo como temática los cuentos del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. El universo de Julio Ramón Ribeiro llevado al cómic. Los artistas detrás de las historietas son escolares de educación secundaria de Lima y Callao. Ellos son los 8 ganadores de la segunda edición del concurso escolar de historieta, Cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Hemos recibido 178 trabajos de diferentes colegios de todo Lima, Lurín y Ancón, en los cuales 2 historietistas conocidos en el medio han apoyado para poder seleccionarlos. El criterio de selección ha sido ver quiénes comunican mejor sus guiones sin fallas ortográficas, sus dibujos que sean visibles, legibles, bien coloreados. Así como los cuentos de Ribeiro que buscan retratar la realidad de las personas que viven al margen de todo. El concurso da visibilidad al talento de los escolares de Lima y Callao. El concurso se agrupó en 2 categorías. La primera, escolares de primero a tercer año de secundaria. Y la segunda, dirigido a los de cuarto y quinto año. Los cómics ganadores del primer puesto fueron Los merengues y Por las azoteas. ¿Y por qué escogiste Los merengues? Me pareció una historia bastante entretenida al momento de dibujarla y cómo Julio Ramón pudo describir todas las partes de la historia y me pareció bastante interesante. Tienes bastante habilidad. ¿Tal vez piensas dedicarte más adelante a la pintura, al arte? Tengo un guión escrito y páginas hechas. Necesito algún editor para que me ayude. La segunda edición del concurso escolar que estimula la lectura de los adolescentes es una iniciativa de la Biblioteca Nacional y de la Comicteca Galilea Ramírez, que funciona en el interior de la sala escolar de la Biblioteca Pública de Lima. Si está interesado en participar, le adelantamos que el tema del próximo año será la obra de José María Arguedas. Bueno, escolares y Julio Ramón Ribeiro, quien está más vigente que nunca. Además, hoy se cumplen 24 años de su muerte y hoy a las 7 de la noche la Casa de la Literatura va a tener un extraordinario conversatorio para entender la narrativa de uno de los cuentistas más importantes de Latinoamérica. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Agenda 7.3. Continuamos
continuamos con más. Estamos de camino ya al bicentenario de nuestra independencia y a menos de una semana para el estreno de una superproducción que va a ser transmitida a través de la señal de todos los peruanos, TV Perú, El Último Bastión, que cuenta más o menos el proceso de cambio histórico que vivió nuestro país en toda esta época de emancipación, qué representó, qué vivieron los peruanos en aquel entonces, para poder conversar un poco sobre lo que será el gran estreno del próximo lunes, 10 de diciembre. Nos encontramos con Giovanni Arce, actor, bienvenido, y también con Marco Moscoso, quien es director de esta gran producción que ha preparado TV Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda 7.3. Iniciamos contigo, Marco. Explícale a nuestro público un poco para entender qué es lo que nos propone El Último Bastión, esta gran producción. Bueno, El Último Bastión es una ficción que nace precisamente con la intención de preparar un poco el terreno de producciones nacionales para el Bicentenario, ¿no? Sabemos que la televisión carece ahorita de producciones que tengan algún tipo de corte histórico, sobre todo de una etapa tan importante como la independencia del Perú. Entonces lo que plantea El Último Bastión es retratar de alguna forma esos años que fueron muy intensos, que fue una etapa bastante compleja, digamos, por un proceso de transición muy largo, ¿no? La independencia duró varios años, el proceso de independencia duró varios años, y en El Último Bastión, a través de la familia Robles, ¿no?, es que contamos un poco cómo fue este proceso, ¿no? Esa fue la idea principal, de contarlo a través de los personajes, digamos, comunes, de los personajes, digamos, del peruano de a pie, desde los comerciantes, esclavos, indígenas, digamos, todas las etnias, digamos, del país representadas a través de la serie, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, el hilo conductor recae de alguna u otra manera sobre tu personaje, Paco Robles. Explícanos un poco cuál es la responsabilidad que tiene tu personaje para, claro, ilustrar al público peruano este largo proceso de independencia que ya lo mencionaba Marco, que no culmina con el 28 de julio del 21, ¿no? De 1821. No, más bien, como dice Marco, justo va pues de 1817 a 1824, más o menos la historia en sí en El Último Bastión, ¿no? En la historia de ficción. Y Paco es uno de los más entusiastas con la llegada de la independencia, digamos. Entonces él siempre está del lado de todo lo que favorezca a la llegada de San Martín, a la llegada de la independencia. Él tiene una gaceta, porque es un abogado, pero es un hombre de prensa a la vez, y tiene una gaceta que se llama El Ciudadano, donde él escribe bajo un seudónimo que es el de Juan Liberato, donde está todo el tiempo hincando a la corona española y sacando a la luz, digamos, las injusticias que se dan en ese entonces, ¿no? Y está de alguna manera confabulando para que la independencia pueda llegar, ¿no? Bueno, estamos hablando de, ya lo mencionas tú, Marco, una serie, una gran producción histórica, pero vista desde el ciudadano de a pie, ¿no? El peruano, de tal como ve esta transición, y me imagino que también se dan distintas historias en paralelo, romance. Explícanos un poco cómo es que aglutina toda esta etapa de nuestra república a partir de peruanos de a pie que viven este momento tan importante. Sí, una de las cosas más importantes y de repente difíciles al inicio del proyecto fue precisamente definir a quiénes queríamos representar, ¿no? A qué poblaciones, a qué personajes. De hecho, como parte de la investigación, salieron varios nombres de personajes históricos que sabíamos que de todas maneras tenían que estar en la serie, ya sea San Martín, qué sé yo, Torretaglia, Sánchez Carrión, ¿no? Personajes que todos conocemos a través obviamente, desde que estamos en la etapa del colegio. Pero hay otros personajes que no se conocen, pero que también están en los libros de historia. Entonces tratamos de enfocarnos un poco más en esos personajes, además de los históricos que ya todos conocemos. Entonces, por ejemplo, Paco Robles conoce a Antonia, que es una mulata liberta, ¿no? Que termina publicando con él la Gaceta, y Antonia, por ejemplo, encarna a una de las mujeres, digamos, más inteligentes de la época, a pesar de que eran tan marginadas, ¿no? Aprende a leer, aprende a publicar, se convierte prácticamente, como quien dice, en la primera periodista de la época. Entonces, ese tipo de personajes son los que nosotros, digamos, creemos que enriquecen la serie, y así como Antonia, hay otros personajes más, hay unos cómicos, están los indígenas que pelearon, digamos, codo a codo, así como después de la rebelión de Túpac Amaru, pelearon también contra los españoles, que muchos de ellos fueron olvidados y que después la misma historia se olvidó de ellos, como te digo.
pero están todos representados, como te digo. Hemos tratado de que de todos lados haya siempre un personaje que tenga este instinto de superación, de lo que ahora tanto celebramos, ¿no? De que sean patriotas. Muchísimos patriotas están en la serie y están representados, y yo creo que van a ser fácil reconocerlo. Ahí está Blas también, que es un esclavo que trabaja en la Casa de los Robles, que lo único que quería era ser libre, y quería unirse al ejército de San Martín, porque él pensaba que uniéndose al ejército de San Martín podía no solo obtener la libertad, sino también para lograr algo para su país, ¿no? Entonces, varios personajes de estos. Entonces vemos al ejército patriota, pues, reuniendo a todos estos personajes, ¿no? Bueno, hay una gran responsabilidad desde ya tener una producción histórica como tal, de camino al Bicentenario, un trabajo importante por parte de Eduardo Doriancén para hacer el guión, pero también me imagino que el elenco, ustedes, los actores, también recae una responsabilidad de los personajes a los que van a interpretar, la documentación que ha tenido este proceso de rodaje como tal. ¿Cómo ha sido la experiencia en tu caso? Ha sido todo un reto, en verdad, porque yo mientras iba leyendo toda la historia antes de hacerla, ¿no? De grabarla, me iba enterando de muchas cosas que como dice Marco, no están contadas, ¿no? No te las enseñan en el colegio. Entonces, por ese lado, tanto María Luisa Doriancén como Eduardo han hecho un trabajo de investigación de la mano con historiadores, donde tú tienes datos muy ricos que los van a ver ahora en el último Bastión, que uno ni enterado, ¿no? Tienes, digamos, la base de lo que sucede, que te lo enseñan en el colegio, ¿no? Pero hay muchos personajes que aparecen o cosas que pasan que lo vamos a saber, ¿no? Entonces, sí, claro, había muchas palabras también antiguas que se utilizan en la historia que era muy difícil saber qué cosas estabas diciendo. Entonces tenías que estar investigando antes, una noche antes, ¿no? Tu Wikipedia, tu Google, para entender investigando el contexto, lo que estaba pasando, ¿no? Digamos que por ese lado, más que nada, ha sido un poco el reto de manejar el lenguaje de la época también, ¿no? Y de la coyuntura y del sentirte en los zapatos de una persona de los 1800. Y con una caracterización espectacular, ¿no? Que hemos estado viendo a lo largo de estos meses en las promociones de TV Perú, lo que será finalmente este 10 de diciembre. Marco, cuéntanos un poco la estructura como tal de esta producción. ¿Cuántos capítulos son, temporadas, esos datos que también son importantes tenerlos en cuenta? Sí, inicialmente la historia poco nos desbordó, ¿no? Porque en el primer proceso no pensábamos hacer los 35 capítulos que componen la serie, de repente y menos, pero durante el proceso de investigación, tanto con Motivo como María Luisa y Eduardo, y con Juan Luis Orreo, que fue uno de los asesores también en la parte histórica, nos encontramos que habían tantos hechos, tantos momentos importantes dentro de la historia que debían ser contados, que el canal también nos apoyó en ese sentido y decidimos hacer 35 capítulos. Entonces, en este caso, para esta primera etapa, digamos, de lanzamiento, van a salir una primera temporada de 6 capítulos, que salen, obviamente, de corrido, de lunes a sábado, y después sale el resto de capítulos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que son 2 temporadas y conforman los 35 capítulos que tiene la serie. Y bueno, son capítulos de 1 hora, ¿no? De 1 hora, que bueno, como bien decía Giovanni, ahora ellos también han tenido que investigar todo y yo creo que se va a reflejar en la pantalla, ¿no? No solamente la parte artística, que es lo visual, la caracterización, los escenarios, la ambientación, ni tampoco obviamente la parte técnica, ¿no? El despliegue técnico, digamos, que se ha usado para la serie, sino también la parte de preparación que han tenido que recibir ellos para poder representar mucho mejor a sus personajes, que sean lo más verosímiles posible con respecto a la época, porque no era fácil las formas, no solo de desplazarse, de moverse, de hablar, sino también la manera como tenían que manejarse en grupos, ¿no? Entonces, de vivir dentro de esa época, ¿no? De sentirte adentro. Bueno, hasta el movimiento, ¿no? De cada personaje tiene una riqueza particular también. La forma de pararse, ¿no? La forma de saludar. De meter las manos en los bolsillos, tipo cosas como esas de chiquitas, ¿no? Siempre que tenías que más o menos ser consciente, ¿no? Las preguntas de ¿puedo cruzar las piernas? ¿No puedo cruzar las piernas? ¿Lo puedo abrazar? ¿No lo puedo abrazar? Bueno, tenemos por un lado el tema del elenco y por otro lado también la producción. Explícanos un poco quizás la logística, cuánto equipo de producción, cuántas personas han estado a cargo del último Bastión. Bueno, las producciones de Eduardo generalmente siempre son muy corales, ¿no? Se caracterizan por tener mucho elenco, ¿no? Entonces, en lo que se refiere al casting, el elenco lo conforman un promedio de 40 actores, ¿no?
De hecho, la familia Robles, el núcleo principal de la familia Robles y los personajes que se desprenden de los Robles son prácticamente 20 personas nada más, y el resto de personajes son los que acompañan, ¿no? Los secundarios, digamos. Y sumados al equipo técnico, que son en promedio también 60 personas, entonces estamos hablando de que éramos casi 120 personas el día nomás de la grabación de la proclamación de la independencia, o sea, éramos casi 200 personas en el set, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, explicarnos un poco de qué se trata y qué es lo que va a ver el público a partir del lunes 10 de diciembre, el último Ovación, esta súper extraordinaria producción que ha preparado TV Perú. Nos acompañaba Giovanni Arce, actor, y Marco Moscoso, director de esta serie. El estreno es el 10 de diciembre, pero además el día jueves 6, a través de TV Perú, la señal de todos los peruanos, tendremos un programa especial para entender un poco qué representa esta producción audiovisual de Camino al Bicentenario. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía, nos reencontramos mañana. Sonalí llega al paraíso de la naturaleza para descubrir sus tradiciones, artesanías y danzas ancestrales. Aquí disfrutaremos de una propuesta gastronómica suculenta y muy completa. Cuando se vive de lo nuestro. Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche, TV Perú